Seguimos donde lo dejamos el otro día, en el renunciamiento, y estábamos diciendo que uno de los empeños más grandes que tenía Teresita era poner a sus hermanas en la verdad. Cuando veía en ellas algo equivocado, algo no recto, desenmascararlo y ponerlas en la verdad. Porque hay que partir de la base de que si no vivimos en verdad, no hay nada que hacer, ni en la vida espiritual ni en la vida humana, que vamos, desde luego en la vida espiritual absolutamente imposible hacer nada si no se vive en la verdad. Entonces ella, cuando nos habla de renunciamiento, el renunciamiento para ella no es un renunciamiento, unas tesis por las tesis en sí mismas, renunciar por renunciar, sino lo que busca es crear un espacio de libertad, porque mientras nos renunciamos a nosotras mismas, estamos haciendo espacio a Dios, ¿no? Y a lo que es de Dios. Si ella reclama en algún momento la mortificación de los afectos, del propio juicio, del amor propio, es porque está segura de que si un alma se deja de llevar por todas sus inclinaciones naturales, es imposible que viva de Dios y en Dios como Él quiere, como es preciso para poder avanzar en la vida espiritual. Un alma que dice que quiere llegar a la perfección, que quiere llegar a la santidad y se deja arrastrar por todos sus apetitos naturales, por todas sus tendencias naturales sin ponerles ningún coto, pues no es lógica ni es coherente. Desde luego, en el caso de las monjas, para nada es lógica con el impulso primero que la trajo a la vida religiosa. Porque el impulso primero que nos trae a la vida religiosa no es seguir todas las inclinaciones naturales lógicas, porque si no nos hubiéramos quedado fuera. Si hemos venido a la vida religiosa es porque nos hemos sentido llamadas a vivir de una manera diferente. Vivir de una manera diferente implica no vivir según los deseos naturales, que es el baremo por el que se miden las cosas fuera de la vida religiosa. Se supone que en la vida religiosa no es que vengamos a renunciar, venimos en principio a vivir de una manera diferente, a vivir en coherencia con el Evangelio, haciendo de Dios un absoluto en la vida, ¿no? En la propia vida. Y eso no es que vengamos a renunciar, pero si venimos a hacer de Dios un absoluto, eso supone tener que renunciar a muchas cosas. Entonces, cuando ya estamos en el convento, decidir que no vamos a mortificar, que no vamos a renunciar nada de nuestros apetitos naturales, pues es una incoherencia con ese primer impulso que nos trajo a la vida consagrada, ¿no? Y eso ella lo denuncia pues muy contundentemente, porque Teresita era muy suavecita, muy mona, pero cuando decía las cosas las decía y las decía muy claramente. O sea, se la entendía muy bien, ¿no? Y por supuesto, quien no se renuncia a sí mismo nunca en nada, tampoco es fiel a la llamada primera a amar. La persona que se siente llamada a amar y a hacer de su vida amor, un acto continuo de amor, que es el fin al que va, al que nos lleva todo el camino hacia la ofrenda, ¿no? La ofrenda del amor misericordioso, que si Dios quiere llegaremos, a ver si de aquí a octubre llegamos. Pues la ofrenda al amor misericordioso no es otra cosa sino el propósito, la intención de vivir amando continuamente, en un acto de amor continuo. Si nos negamos a renunciarnos a nosotros mismos en nada, tampoco estamos siendo consecuentes ni coherentes con ese deseo de amar. Y ella les dice a las monjas, en concreto la novicia le dijo: si piensas proceder así siempre, a una que se tomaba la vida con demasiada excesiva facha de calma, mejor hubieras hecho quedándote fuera. Ella lo decía así, claro. Y si me apresurabais, la acompañaba a la puerta, no tenía mayor problema. Pues lo mismo, si pensamos vivir toda la vida como los mediocres, mejor nos bajamos del tren y nos dedicamos a otra cosa, porque ni cristianos comprometidos ni monjas de verdad. Entonces, para ser un fraude al consumidor, pues mejor lo dejamos, y el que siga auténticamente, coherentemente, convencido, y el que no, pues que se quede en el camino. No seríamos ni los primeros ni los últimos. Es muy triste, lo más triste a mi juicio que puede pasar, pero es mejor que pase eso a que vayamos siendo un lastre en el tren, porque en esto el que no empuja para adelante está siendo un peso, luego impide que la cosa avance, ¿no?
Esto es como lo de los perros del trineo que contaba el padre Llorente. Que el que no empuja, bueno, no es que empuje para atrás, pero como se deja llevar, encima de que no ayuda, es un lastre más, ¿no? Un impedimento más. Entonces, hay que tomarse la vida en serio para no ser impedimento en el camino de santidad de nuestros hermanos. Porque claro, tú puedes decir, bueno, pues yo si soy una incoherente, una vaga y una mentirosa en mi planteamiento vital, pues es mi problema, ¿no? Pues no, no es tu problema. Porque eso es algo que nos afecta a todos los de alrededor. Si tú eres santa, vas a tirar de nosotros para adelante. Y si tú eres una mediocre, vas a ser un lastre para el resto. No nos vas a impedir ser santos, no, pero nos vas a poner tropiezos, nos va a costar más. Porque, como os dije también en cierta ocasión en agosto, vamos encordados, vamos subiendo a la cima encordados. Y si uno tira para arriba, todos tiramos. Y si uno se descolga y queda colgado, los demás tienen que pararse en el ascenso y tirar de él, ¿no? Esto es lo que pasa en la montaña. Si uno se queda ahí colgado, el resto tiene que detenerse y empezar a tirar de él, no le vamos a dejar caer del todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ni él avanza, ni deja avanzar a los demás. Pues en esto es lo mismo, y Teresa lo dice, en la vida religiosa, por supuesto, y en la vida cristiana también. Si piensas proceder así siempre, pues mejor vete y dedícate a otra cosa, ¿no? Es una cuestión de honestidad, de sinceridad con nosotros mismos y con Dios, y también con nuestra comunidad cristiana, con nuestra comunidad de fe. Hay otra cosa que nos preocupa mucho y a la que tenemos que renunciar, y es muy difícil porque es muy sutil, y es el juicio que de nosotros se forman los que están a nuestro alrededor. Eso nos suele hacer papilla. Porque ¿qué van a pensar? Porque ¿qué van a decir? Vamos a ver, yo me he encontrado el caso de una persona, y además no hace muchos meses, que ante un problema, una cosa seria, que afectaba a su vida espiritual, en consecuencia afectaba al corazón del Señor, primero se quedó así como muy callada esta persona, y después de un rato sin hablar me dice: ¿y ahora qué voy a hacer yo? Una persona que no está en el convento, vive fuera, pero me contaba esas cosas y me dice: ¿y ahora cómo encajo yo esto? Bueno, en ningún momento me dijo: he desagradado al Señor, no avanzo en mi vida espiritual, sino que lo que dijo fue: bueno, ahora habrá que enfrentarse a las críticas y a los juicios. Y yo puse esta cara, me salió así. Pero lo que menos importa es lo que digan de ti o lo que piensen de ti. Lo que más importa es lo que has hecho mal, que has desagradado a Dios, y que eso va en detrimento de tu vida espiritual, de tu crecimiento interior, de tu santidad personal, y que has herido el corazón del Señor. Lo que pensemos los demás es lo que menos importa. Pues fue lo primero que puso en la lista. Ahora a ver cómo enfrentamos las críticas y los juicios. Y esto, Teresita como siempre, coge el toro por los cuernos, ¿no? Y dice: mira, que se te encuentre imperfecta es lo que hace falta. Esa es tu ganancia. Que las criaturas que te rodean te reconozcan como eres de verdad. Te reconozcan sin virtud. Eso no te quita nada, ni te hace más pobre de lo que eres. Son ellas las que pierden el gozo interior, porque nada hay más dulce ni mejor que pensar bien del prójimo. Daos cuenta de que el planteamiento es totalmente al revés que esta persona que yo os he contado. Y que es una ganancia. ¿Por qué? Porque te produce una libertad inmensa, porque yo lo pienso. Estar pendiente de mi imagen, de lo que dicen de mí, de cómo me juzgan, es un lastre muy pesado. Yo lo he experimentado en mi persona muchas veces, y todos. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y al final dices: bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer mirándolo delante de Dios. Porque ya hemos comentado, ¿no? La razón que hay para hacer las cosas por Dios, o la razón que hay para dejar de hacerlas por Dios. Lo que piensen los demás de mí me puede molestar más o menos, puede ser más o menos agradable. Hombre, si piensan bien, mejor, ¿verdad? Pero al final, lo que piensen ellos es problema de ellos.
Mi problema es cómo estoy yo delante de Dios en este momento y qué piensa Dios de mí, no lo que piensen los demás. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios respecto a esto que me está pasando, o a esto que estoy haciendo, o a esto que quiero hacer, o a esto que he hecho, o a este pecado que he cometido? ¿Cuál es el sentir de Dios? El juicio de las criaturas suele ser bastante inexacto. Y aun cuando fuera cierto, ¿a mí qué me importa? Porque las criaturas, mira, frente a un acto X, unas te van a alabar muchísimo y van a decir que eres estupenda, y otras van a decir que eres la pecadora más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque nos faltan cuando juzgamos muchos elementos de juicio. Por eso Jesús dice, no juzguéis. Porque no sabemos, porque no tenemos elementos para juzgar rectamente. Solo los tiene Dios, que es el que sondea el fondo del corazón, ¿no? Y inclinarnos a juzgar siempre con benevolencia y pensando bien, por una razón. Porque dice Él también, la medida que uséis con los demás será la que luego se use con vosotros. Con la medida que midiereis, seréis medidos. Eso por nuestra parte, a la hora de juzgar a los demás, que en principio no debemos de juzgar, pero cuando se nos vengan a la mente ideas y cosas que nos lleven a juzgar, eso es natural y pasa, las cosas, las ideas que vienen a la mente. Principalmente el consejo que era Teresita y era San Juan de la Cruz es apartarla a un rincón para que no me moleste. Porque esas ideas, esas ocurrencias te molestan y te perturban. Y te quitan atención de lo esencial que es Dios, ¿no? Primero intentar apartarlo. Y si no es fácil apartarlo, porque a veces es como una mosca que vuelve una vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez la mosca y no te deja en paz y hay que estar todo el rato espantándola. Si no lo puedes quitar, siempre inclinarte a la benevolencia. Y por lo menos a suspender tu juicio, porque decir, a mí esto, por los datos que tengo, me parece fatal. Pero yo no sé. Es que hay datos objetivos, esto y esto. Sí, y los datos objetivos apuntan a esto. Pero el corazón de esa persona, la intención de esa persona, la voluntad de esa persona, yo no sé. Y con eso zanjar el asunto, porque no sabemos. Eso cuando se nos ocurre la idea fenomenal de juzgar a los demás y empezar a repartir absoluciones y condenas, que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Peligrosísimo porque no entra en el tema, por eso no avanzamos, pero ya que estoy lo voy a decir. Porque juzgar es un atributo de Dios. Y en el punto en que se nos ocurre ponernos a juzgar a nuestros prójimos, estamos cayendo en lo que cayeron nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Nos empeñamos en ser como Dios y en juzgar. Y eso está fatal. Es un pecado juzgar a los demás. Y un pecado bastante serio. Lo que pasa es que nos lo tomamos muy a la ligera, porque como el juicio está dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro corazón y no se ve, no le damos tanta importancia. Nos preocupa más las cosas que se ven, porque si se ven nos etiquetan. Pero el juicio no lo ve nadie, pero Dios sí lo ve. Dios ve mi corazón y ve mi conciencia de que estoy juzgando. Y expresamente Jesús dice, no juzguéis. Estamos desobedeciendo a Dios, estamos juzgando. Y nos estamos erigiendo en algo que es el juez de nuestros hermanos, que únicamente a Dios le compete. Estamos suplantando o queriendo suplantar a Dios. Seréis como dioses, esa fue la raíz del primer pecado, ¿no? La gran tentación. Y cuando juzgamos, de alguna manera, caemos en esa tentación. Bueno, esa es la parte de cuando juzgamos, que ya está más o menos explicada. Pero aquí, Teresita, donde hace hincapié es en la parte de cuando somos juzgados y mal juzgados. Y nos preocupa muchísimo la opinión que se formen de nosotros, y lo que van a pensar, y lo que van a decir. Y que no se enteren de que tengo estos fallos, porque van a pensar que soy una imperfecta, pues van a pensar que no tengo virtudes, pues van a pensar lo que es verdad. Porque por muy perfecta que seas, nunca serás lo suficientemente perfecta.
Por muchas virtudes que tengas, nunca tendrás todas las virtudes que hay que tener. Ese desprendimiento de a mí me da igual. Y luego diréis, ya, pero es que a mí no me da igual. Cuando me he enterado de algo, que, bueno, sí, claro, cuando yo me entero de que alguien me juzga mal o que alguien me critica o me censura, soy un ser humano, también me cuesta. Y yo no estoy diciendo que no sintáis eso que cuesta, sino que hay que dejar ese sentimiento al lado, prescindir y seguir por mi camino, derechita, hacia donde yo iba. Ni torcer a la derecha ni torcer a la izquierda por el juicio de las criaturas. Solo el juicio de Dios. Eso es muy importante. ¿Qué van a pensar de mí? Y a ti te importa. Es problema de ellas, no tuyo. Cuantos más avances tengas en la vida espiritual, en el camino, menos combates tendrás. Tu alma se elevará por encima de las criaturas. Todo lo que ahora se me puede decir me deja completamente indiferente, porque he comprendido la poca solidez de los juicios humanos. Cuando somos incomprendidos y juzgados desfavorablemente, ¿a qué viene defenderse? Dejemos todo eso. No digamos nada. Es tan dulce dejarse juzgar de cualquier manera. Y pone un ejemplo precioso. No se dice en el Evangelio que Santa María Magdalena se haya excusado cuando su hermana la acusaba. Ella siempre buscaba ejemplos y apoyos en el Evangelio. Cuando Marta se queja de que la otra no da un palo al agua, que sabemos positivamente que se queja, y Jesús reprende a Marta, Marta, Marta. En ningún momento dice que María Magdalena se excusara. En ningún momento lo dice. Y sin embargo, es Jesús quien la excusa. Cuando a María en Betania, que es casi seguro que es la misma María, Judas le recrimina haber gastado aquel perfume caro, ella tampoco se defiende. Y es Jesús quien la alaba como no ha alabado nunca a nadie, más que a su propia madre. Cuando llega la pecadora a la casa de Simón y Simón recrimina, tampoco la mujer se excusa. Es Jesús quien le dice: Simón, Simón, cuando yo he venido no me has dado el beso de paz, no me has dado para que me lavara, y esta mujer. ¿Por qué? Porque caemos en juzgar. Y cuando se nos juzga mal, si guardamos silencio y no nos defendemos, siempre es Dios quien nos defiende de una manera u otra, antes o después. Y yo esto lo he vivido en primera persona montones de veces. Cuando han dicho algo contra mí y yo me he encargado de aclararlo, de defenderme tal y de cual, yo me he encargado y así ha quedado. Y generalmente queda mal. Pero cuando Dios me ha concedido la gracia de callarme y hacer así, después Dios ha ido poniendo las cosas en su sitio. Porque hay una cosa que es clara. Si estamos en la verdad y tenemos la conciencia tranquila, la verdad padece, y padece muchísimo, pero nunca perece. Nunca. La verdad al final triunfa. A lo mejor es muy al final, pero mi experiencia es que la verdad al final triunfa y la mentira siempre lleva al fracaso, a estrellarse, o sea, no tiene consistencia. Esto es una de las cosas que he aprendido de la monja que os dije el otro día. Ella me decía siempre: la verdad padece, pero no perece. Y yo, cuando ella me lo contaba, que yo era una niña, me parecía muy bonita la frase, pero yo decía: esta no sabe lo que dice. Y después, 30 años después de haber vivido unas cuantas cosas, puedo decir que cuántas veces en mi vida he experimentado cómo la verdad padece, y a veces padece mucho y muy cruelmente,
pero nunca perece. Y Dios sale siempre por la verdad, siempre. Mientras que deja totalmente a sus fuerzas y abandonado al que vive la mentira. Porque quien escoge la mentira para vivir está escogiendo el mal, el maligno. Y quien escoge la verdad para vivir está escogiendo a Dios. Y yo lo he visto cantidad de veces callarte y al final la verdad llega a saberse. Porque nada hay oculto que no llegue a saberse. Y si no se llega a saber de esta vida, no nos olvidemos nunca que después de esta vida hay otra, que es la que importa, es la verdadera, que aquí estamos de paso. Y antes de llegar a esta vida, todos nos vamos a encontrar cara a cara con la verdad, ¿eh? El juicio particular es eso, encontrarnos cara a cara con Jesucristo, que es la suma verdad, y ante Él desnuda de todo, se va a ver todo lo que es mi vida. Entonces es tontería. Vivamos en la verdad y no nos excusemos, porque Jesucristo, si vivimos en verdad, nos va a defender siempre. Ante su Padre, siempre. Y el Espíritu Santo, que es el abogado, el defensor. Pero viviendo en la verdad y nosotros calladitos. Pues si cacareamos solos no necesitamos más defensor. ¿Te defiendes tú sola? Pues vale. Y eso es una de las cosas que Teresita dice. Todo esto que os estoy diciendo es doctrina sanjuanista al 100%. Si leéis a San Juan de la Cruz, determinados pasajes, no dice otra cosa. Y Teresita lo coge, lo asimila y lo presenta así. Dice, hay que elevarse por encima de lo que dicen las hermanas, de lo que hacen. Tenemos que estar en el monasterio, cada cual en su lugar de vida. Tenemos que vivir, tenemos que estar en el monasterio como si no tuviésemos que pasar en él más de 2 días. Ese es el renunciamiento de verdad. Vivir en ese desasimiento es mi casa, es mi comunidad, por supuesto, la siento mía. Pero tengo que vivir con el desprendimiento como si fuera a pasar aquí 2 días. Si yo voy a la casa de cualquiera a pasar 2 días, me puede pasar en esa casa lo que me pase. Pero no voy a poner a defenderme, ni voy a intentar cambiar a nadie, ¿no? Porque voy de paso. Entonces las cosas me van a rozar por de fuera, no me van a afectar. Tenemos que estar aquí como si fuéramos a vivir 2 días, porque estamos de paso. Aunque viva en el convento 40 años, estoy de paso. Y 40 años no es nada frente a la eternidad, aunque viva 60 años en el convento. Y eso también es sanjuanista al 100%. Ese es el sentido del renunciamiento. Yo estoy aquí, eso no quiere decir que tenga que ser una despegada, una rara, y no me integre donde estoy. No estoy diciendo eso. Tengo que vivir absolutamente integrada, entregada, unida a mi comunidad, unida a mi familia, unida a las personas que tengo a mi alrededor, pero desprendida como si fuera a pasar aquí 2 días. No puedo echar el ancla de modo que no haya quien me mueva de donde estoy. Y cuando digo de donde estoy no me refiero al lugar físico, sino de mis convicciones, de mis ideas, de mis cosas, de mis manías, de mis planes, de mis horarios, de mi voluntad. Ese es el renunciamiento. Hay una frase súper sana para la vida espiritual que es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Claro, cuando usas mucho el qué más da, la gente llega a la conclusión de que eres un adulto y te da lo mismo 8 que 80. Pues no. Intentas que te dé lo mismo 8 que 80 para ser libre. Pero no quiere decir que las cosas no te importen ni que seas un irresponsable, sino que hay que darles su valor justo. Y el valor justo de las cosas no se ve sino desde la perspectiva de la eternidad. Y a veces hay que decir, ¿y qué? Y yo hay veces que cuando vienen determinadas personas y determinadas monjas a contarme toda su tragedia vital, tengo que reprimirme muchísimo para no faltar a la realidad y no contestar, bueno, ¿y qué?
porque me han dicho esto, porque me han dicho lo otro, porque a ti te parece normal, pues no me parece, porque además es que estoy súper dolida, porque fíjate, porque luego me contesté, luego seguí y ya lo dejé, porque dije, ¿para qué? Y entonces me fui a hacer otra cosa, y cuando fui a hacer otra cosa me pasó tal cosa, y ya. Y claro, digo, y son las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, la de cosa que te puede seguir pasando, ¿no? Claro, a ver. Y ya, claro, yo cuando a veces me cuentan esas cosas, y porque la una me dijo, porque la otra me dijo, y claro, y luego resulta que, claro, y cerraron la puerta y yo no podía pasar y tal, y había un ruido y me molestaba y no sé qué, y luego y dejaron abierto, y qué calor, y qué frío, y qué patatín, y qué patatín. Y yo digo, ¿pero qué dejen así? Y yo digo, bueno, ¿y qué? Porque claro, yo cuando me vine a contar todo eso, digo, me van a decir, ¿y a mí qué? Primero que a mí, ¿qué me importa? Y a ti es que tampoco debería importarte. Por otra serie de cosas que no voy a contar ahora, porque no vamos ahora. Los avisos del hermano religioso no procede, eso para Cuaresma. Claro. Pero de verdad que hay gente que vive tan pendiente de lo que le pasa y tan pendiente de sí, que dices, bueno, pues si es que estamos aquí de paso. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? De verdad, aprender a decir ¿y qué? Lo que me han hecho, ¿qué te han hecho? Es que tú no sabes ni falta que me hace enterarme. ¿Qué más da? ¿Te han crucificado? No. ¿Has llegado a la sangre en tu lucha con el pecado? No, pues entonces cállate la boca, punto. Sí. Claro, es que es verdad. Yo me acuerdo una vez, fui quejándome así de noche. Y me contestó eso un sacerdote. Tú no tienes derecho a decir nada hasta que no te crucifiquen en el medio de la huerta. Os prometo que tal cual me lo dijeron. Y yo dije, pero ahora un sacerdote, padre, es que aunque te crucifiquen en el medio de la huerta, tú callando y adelante detrás de Jesucristo, no has venido a otra cosa al convento. Es que me dijeron, ¿te has crucificado en el medio de la huerta? No, pues te calles y te aguantas. Oye, no volví, Dije, ¿para qué? Dije, total, me parece que me cae y me aguanto, pues directamente me cae y me aguanto y me ahorro el chaparrón. Pero no se me ha olvidado nunca, fue muy pedagógico. Tenía 18 años, yo tengo 43 y me sigo acordando. Lo que pasa que, claro, yo no me atrevo mucho a decirlo a veces, pero voy a empezar a usarlo. ¿Te has crucificado en medio de la huerta? No. ¿Has llegado a la sangre de tu lucha con el pecado? No, pues entonces te aguantas y sigues para adelante. A mí no me cuentes. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos fuertes, estamos para seguir a Jesucristo. No podemos ir por el camino de Teresita como merengues, sin consistencia, sin fuerza, dulzonas, No. Tenemos que ser mujeres recias. Ella lo era. En sus procesos, ya os lo he dicho en alguna ocasión, la virtud en la que sobresalió en los procesos de canonización fue la de la fortaleza. Era una mujer fuerte, recia, porque en eso era muy hija de sus santos padres. Santa Teresa lo era y San Juan de la Cruz lo era. Y entonces ella aprendió esa recidumbre, que no tiene nada que ver con la dureza ni con la inflexibilidad, porque el que es así es recio para sí y suave para los demás. Pero hay que ser recio, no merengues. Entonces nada, mientras no os crucifiquen en el medio de la huerta, en medio de vuestros jardín, los que no tenéis huerta, no hay que quejarse de nada. Ocupaciones humanas, búsquedas humanas, todo esto no es Dios. Y solo Dios nos importa, que no se nos olvide que vamos por un camino en el que vamos buscando a solo Dios. Y todo lo que no es Jesús no es nada. Y todo lo que no es Dios no nos importa, nos importa muy poco. Y si algo nos importa por Dios y en Dios. Y si no, no nos debe importar. Y si nos importa, estamos perdiendo el tiempo y las energías miserablemente. Teresita nos guía hacia Él a través de todo lo exterior y en medio de las trampas tendidas por la naturaleza. Sobre todo quiere que el alma se aficione únicamente a Dios y que el renunciamiento cristalice en pureza de intención. Esto es muy importante. Renunciar por renunciar, no, os lo llevo diciendo desde el principio, es renunciar para purificar la intención. Purificar la intención es eso que también os he dicho, ¿no? De hacer las cosas por Dios. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Para qué quiero yo esto?
¿Con qué intención pretendo yo aquello? Una intención pura, que busque en todo solo a Dios. A veces te dice la gente, bueno, pero es que vivimos en el siglo XXI y claro, en el mundo hay muchas cosas que yo no sé. Pues mira cuál es tu intención. ¿Es malo? Por poner un ejemplo, yo qué sé, que yo vaya a aprender tal cosa. Pues no es ni bueno ni malo. ¿Con qué intención quieres aprender eso? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Por Dios, buscando al final a Dios. No es que lo quiero hacer porque a mi marido le gusta. Bueno, ya, pero si estás buscando dar gusto a tu marido, estás buscando amarle a él y a Dios en él. Luego es una intención buena, recta. No es que voy porque me gusta, porque me apetece, yo, mí, me, conmigo. Cuando es todo muy reflexivo, muy hacia mí, es cuando más tenemos que recelar, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que tengamos que vivir como los extraterrestres, sino con los pies en el suelo. Pero intentando ver si cuando yo busco algo, busco de verdad a Dios, o busco mi gusto, mi satisfacción, y dar cancha a mi egoísmo. Eso es lo que tenemos que mirar, sin agobios, sin angustias, pero con mucha honestidad, con mucha sinceridad. ¿Qué pretendo yo al hacer esto? ¿Qué pretendo yo al dar esta charla? ¿Por qué lo hago? Porque me gusta, porque me lo paso bien, porque digan que qué estupenda, que qué bien lo hago, por ponerme una medalla, o por Dios, por dar a conocer algo que ayude a Dios. Porque todas las otras intenciones se pueden colar. Entonces, purificar la intención. Y si en algún momento una intención se cuela, que se puede colar cuando tú estás haciendo las cosas muy bien, y con muy buena intención, de repente viene el demonio, que es un tipo muy listo, y te cruza una intención que no era, y dices, uy, ¿y esto? Si se te cruza una intención que no es, y de repente yo sentir, ¡jo, qué estupenda soy! ¡Qué bien lo hago! ¿Has visto qué bien lo he hecho hasta ahora? ¿Cómo ha quedado? Pues tengo la capacidad de decir, eso no es recto. Rectifico, quito toda esa paja que se me ha podido colar y vuelvo a centrar mi intención pura en Dios. Y esto nos pasa en el trabajo, nos pasa en miles de cosas en el día a día. Rectificar la intención. Es que nos vamos a rayar y vamos a volvernos unos maniáticos. No, es crear un hábito, un modo de vivir. Al principio se nos van a seguir colando muchas cosas, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir de esa manera. Una cosa tan simple como, por ejemplo, comer. ¿Por qué voy a comer esto? Porque está muy bueno, porque tengo ganas, porque es que tengo un hambre que me caigo. No, como está incomible, porque qué guarrería nos han hecho esto, no hay quien lo atraviese, no me lo como. Pues eso tampoco es recto. Porque si no me va a sentar mal, aunque no esté bueno, aunque no me agrade, yo me lo voy a comer por una razón muy simple. Porque cuando yo voy a comer, o a cenar, a desayunar, no voy a satisfacer mi apetito ni a darme gusto, que también de paso satisfago mi apetito y si está bueno me doy gusto. Voy porque Dios quiere que vaya, porque Dios quiere que sustente este cuerpo que Él me ha dado y lo tengo que sustentar alimentándome. Por eso voy a comer. Un día que es de fiesta es más especial y también la otra parte de las que hacen la comida es hacerlo con la mejor intención porque es Jesús quien viene a comer y lo vamos a hacer lo mejor posible porque no va a comer ni mi marido, ni mis hijos, ni mis monjas. Es Jesús quien viene y a Jesús sirvo en ellos y entonces voy a cocinar con todo el esmero y lo voy a hacer lo mejor posible. Esa es la recta intención de quien guisa. Y la recta intención del que se sienta a la mesa es, sea como sea, es Dios quien me lo da y lo recibo porque Él quiere que sustente este cuerpo. Eso es rectificar la intención. Que luego estás ahí sentada y resulta que el arroz con leche está que te mueres y te das la tripotera del siglo, pues se rectifica la intención y dice, no, ya he comido bastante. Si en vez de arroz con leche fuera una cosa que no me gusta nada, la comería igual. Eso es rectitud. Eso no es ni ser ñoña, ni ser rara, ni no tener los pies en el suelo. No. Y hoy es una fiesta y hoy me voy a dar un pequeño capricho, pero un pequeño capricho, no el capricho del siglo. Porque Dios quiere también, porque Dios me da esos alimentos, porque Dios es tan bueno que no ha hecho todos los alimentos iguales, sino que nos ha hecho diversos para que disfrutemos también de ellos. Porque es un Padre bondadoso. Pero lo que Él nos ha dado para el bien, no podemos nosotros utilizarlo para el mal, para fomentar nuestro egoísmo, porque al final es el egoísmo que se cuela de una manera u otra.
Y lo que no me gusta, que lo pongan a la lado. No es lo que yo con mi hermano cuando éramos pequeños. Las croquetas que no las podía ver, las patí. Y yo decía, se inflaba croquetas, tripotera mundial cada vez que había croquetas, y yo, pero con tal de no comer lo que no me gustaba, pues dices, bueno, ese comportamiento está bien entre niños. Pero es que tenemos que llegar a ser adultos en la fe, irresponsables, y aprender a utilizar la libertad que Dios nos ha dado. Porque siguiendo el ejemplo de los niños, cuando éramos niños, cuando mi madre estaba enferma mientras cenábamos, yo no le podía pasar croquetas al otro. Ni el otro se podía hinchar, ni yo me podía quedar sin cenar, porque mi madre estaba al loro de lo que pasaba. En cuanto ella se daba la vuelta y salía de la cocina y se iba a hacer cualquier cosa, yo le pasaba al otro las croquetas en plato, y el otro, para que no me encontrara mi madre de repente, si le había puesto 5 croquetas, no encontraba 9 en el plato, era hasta inflarse. Claro, pues cuando uno es niño, bien. Y cuando tienes a tu madre haciendo de guardia vigía porque no le queda otra que hacer a la pobre, pues bien. Pero cuando ya somos personas adultas, no podemos vivir así. No se trata de hacer las cosas porque tenemos quien nos vigile, sino porque tengo un Padre que me quiere y me ha dado la libertad y me ha dado todos estos dones para que los use bien, no porque me vayan a regañar ni porque me vayan a dar un premio, sino por convencimiento personal. Eso se llama rectitud. Y el renunciamiento que Teresa nos propone es para llegar a esa rectitud, a esa pureza de intención. Teresa no tiene el menor escrúpulo en despojar a sus hermanas de sus rebúsquedas en apariencia más santas, porque a veces somos rebuscados, A una novicia que deseaba recordar los pasajes de la Escritura para nutrir su piedad, le respondió: «Ah, ¿quieres tener riquezas, tener posesiones? Apoyarse en ellas es apoyarse en un hierro candente que deja una pequeña marca. Hay que apoyarse en la nada, ni siquiera en aquello que puede ayudarnos a la piedad. La nada es la verdad, es no tener ni deseo, ni esperanza de gozos sensibles. Qué feliz y qué libre es una entonces». San Juan de la Cruz, 100%, traducido por Santa Teresa del Niño Jesús. Para darse del todo al todo que es Dios, hay que negarse del todo en todo. Eso dice San Juan de la Cruz. Y Santa Teresita lo explica como acabo de leer, pero al final es lo mismo. La misma pureza de intención tenía ella, Teresa, en la recepción de los sacramentos. Yo me he ofrecido a Jesús no como una persona que desea recibir su visita por su propio consuelo, sino por el contrario, para agradar al que se da a mí. Qué bonito es eso. Yo no comulgo para mi propio consuelo, sino porque Él se consuela viniendo a mí. Por eso comulgo. Porque muchas veces se encuentra gente que dice: no, es que comulgo y es un aburrimiento, es una aridez, una sequedad, no siento nada. Pues bueno, pues bienvenido al club. Somos mayoría en ese club. ¿Y qué? Si tú no comulgas para sentir consuelo, si en un momento dado Dios te lo da, bendito sea 1000 veces, y ojalá nos dé muchos consuelos a todos. Pero no comulgamos para eso, ni por eso, sino porque Él se goza en darse a nosotros. Y con esa liberalidad, con esa generosidad le recibo. Aunque muchas veces tenga que ejercitar la pura fe porque no siento nada. Pero sé que Él está ahí, sé que Él es feliz de venir a mí, y eso me basta. Foucault, creo que es Carlos de Foucault el que dice: tu alegría, Jesús, me basta. Nos tiene que bastar la alegría de Él, si no estamos siendo egoístas. Si yo estoy buscando mi propio consuelo, mi propia alegría, estoy siendo egoísta. Lo que importa es la alegría de Él, el consuelo de Él. Y ella tenía muy claro esto. Le dice a otra novicia: no tengas pena por no sentir consuelo alguno en tus comuniones. Es una prueba que hay que soportar con amor.
Con amor quiere decir no con sentimiento, sino con dulzura, con mansedumbre, con paz, creyendo en el amor de Dios en ese momento. Es una prueba, sí, pero hay que soportarla con amor. Y no tener pena por ello, porque eso no es motivo de tristeza. El único motivo de tristeza verdadero es la ofensa a Dios, la infidelidad a Dios. Lo demás, puedes tener sentimiento de pena, pero no importa. Si tú estás en su gracia, tú le estás proporcionando alegría a Él, tu sentimiento de pena no importa. La verdad es esa alegría de Él y su gracia, que vale más que la vida. El tener pena o no tener pena, pues en el fondo es estar mirándose uno a sí mismo, ¿no? ¿Qué siento yo? Cuando lo que importa es qué siente Él, qué siente Jesús, no mi consuelo. Llevando de esta manera el renunciamiento hasta en sus relaciones con Dios, Teresa prepara las almas a una vida espiritual auténtica. Su gran cuidado es hacer desaparecer todo lo humano ante el Señor, apoyándose para esto en el deseo ardiente que en Él tienen las hermanas. Acordaos de la primera charla, el deseo de Dios. Eso es en lo único en que hay que apoyarse, en el deseo de Dios y potenciarlo. Y liberarnos de todo lo demás, que suele ser polvo y paja, que se entrecruza en el camino, ¿no? Y que entorpece la avance. Teresa nunca habla de renunciamiento, sino en la perspectiva de la unión con Dios. Pero así planteado le parece indispensable, porque permite la obra de Dios, la única cosa que nos tiene que importar. Que Dios sea absolutamente libre para obrar en mí. O sea, que todos los obstáculos que hay en mí yo los vaya quitando. Por eso es el renunciamiento. Tengo que renunciar a todo aquello que me impide ser libre y que le impide a Dios obrar libremente en mi alma. Lo único que importa es que Él tenga amplitud absoluta, libertad total para poder obrar sus designios en mí. Y los designios de Dios, si le dejáramos, son inconmensurables. Tenemos un destino eterno. Eterno. Los designios de Dios son de santidad para todos, si le dejamos. Entonces, nuestro principal trabajo es el del renunciamiento para dejar espacio, porque luego ya no hay que hacer más. Cuando tú le dejas espacio a Dios, luego ya Él obra. Ya no tenemos nada más que hacer. Nuestra única tarea es hacer espacio, dejarle a Él. Dios nuestro Señor, escribe Teresa, el huésped de nuestras almas, sabe que nada podemos por nosotros mismos. Por lo dice Jesús, sin mí nada podéis, nada. Y viene Él a nosotros con la intención de encontrar una tienda vacía en medio del campo de batalla de la tierra. No pide otra cosa, y Él mismo se encarga de lo demás. Es lo que acabo de deciros. Tal enseñanza tiene sonido de absoluto. De hecho, Teresa pide a sus hermanas una ascesis interior más exigente y más temible a la naturaleza que todas las penitencias corporales. No tiene nada que ver las penitencias corporales con la ascesis interior continuada, sin tregua. No se descansa ni los domingos ni el día del Señor de la ascesis interior. Las penitencias corporales nunca se ejecutan en el día del Señor ni en los días de fiesta. La ascesis que Teresa dice y pide es para todos los días, incluido el día del Señor y las solemnidades. No hay tregua nunca. De esa no se descansa nunca. ¿Por qué? Porque es una vigilancia continua del propio corazón y ahí no se puede bajar la guardia. Es una lucha enconada contra el egoísmo, en cualquiera de sus facetas y versiones. Y algunas son muy sutiles. Hay que estar muy atentas porque el egoísmo se disfraza muy sutilmente de muchas cosas, ¿no? Hasta de cosas buenas, como hemos visto en la comunión. Ella lo sabe y es a donde nos conduce. Teresa enseña a sus novicias a descartar todo lo creado, que no es nada, para hacer lugar al increado, que es la realidad, con mayúsculas.
Todo lo que nos rodea es un espejismo. El único que de verdad es Dios. Entonces hay que hacer hueco de todas esas cosas que nos pueden impedir ser una tienda vacía para que la realidad, la verdad con mayúscula, que es Dios, more en nosotros. Esa es Teresita. El caminito. La niñita. La pequeñita. La santita que dicen algunos, esa es. Quiere habituarnos a vivir solos bajo la sola mirada de Dios. Teresa va a la raíz y este trabajo profundo lleva al exterior sus frutos visibles y preciosos. Almas formadas desde el comienzo según estos principios no tendrán más que vivir de ellos para mantenerse por encima de todas las fluctuaciones humanas. Las fluctuaciones humanas son esas de las que hablábamos el lunes, los sentimientos, las sensaciones, la sensibilidad, las opiniones, todas esas cosas que nos zarandean, nos hacen fluctuar. Si tú estás fundamentada en la roca, en la verdad, todos los vaivenes propios de la naturaleza humana van a ser vaivenes, no te van a afectar casi. Pero hay que aprender a vivir por encima de todo eso. No es que yo no quiero sentir, no, que eso no se puede. Tú no eres dueña de tu naturaleza, de tus sentimientos, eres dueña de tu voluntad para elevarla por encima de todo eso. No puedes dejar de sentir, pero sí puedes vivir por encima de todo eso que sientes, ponerlo todo como por estrado de tus pies, ser dueña y señora absoluta de tu vida. Esa es la libertad verdadera, la libertad gozosa de los hijos de Dios. No es que yo no quiero sentir esto, toma, y yo tampoco. Y cuando me levanto por la mañana y hay 5 grados bajo cero y no funciona la calefacción, no quiero sentir frío. Ya, es que yo no quiero sentir frío, pero está ahí el frío. No está en tu voluntad. Otra cosa es que tienes capacidad para reaccionar y obrar como si no sintieras ese frío. Por encima de eso, eso no te va a detener, eso no te va a frenar, eso no te va a parar. A eso es a donde nos quiere llevar Teresa. A vivir por encima de las fluctuaciones humanas. Almas así podrán ser probadas, pero no se detendrán en ello, sino solo en Dios. Fijas en Él que no cambia, no se verán desamparadas el día que dejando el noviciado o dejando el cuidado de quienes las guían, se vean más solas, más entregadas a sí mismas y a sus propias fuerzas, porque ya van siendo educadas. El espíritu hay que educarlo y las tesis es esa educación. No es chincharse por chincharse, es educarse para avanzar, para crecer. La vida y las nuevas responsabilidades que encuentran después de salir del noviciado no las encontrarán eufóricas o replegadas en sí mismas, que son los dos extremos. Están las que ese día están efervescentes, y no se sabe por qué, pero están efervescentes, y entonces todo el mundo tiene que estar efervescentes y aguantar las burbujas y la efervescencia, y al día siguiente, como fluctúa, horchata. Ni sangre en las venas. Horchata o agua bien destilada, no es así. Nada, nada. Pero muévete. No. Pero mujer, si ayer todo era ¡bum! Ya, estoy así. Bueno, pues esos extremos es vivir esclavo de hoy siento esto y mañana siento lo contrario. Hoy estoy en el punto más alto de la felicidad y mañana en el punto más bajo del desaliento, la oscuridad y la desgracia personal. Y ni lo uno ni lo otro. La virtud, el dominio, nos llevan a vivir en el medio, a vivir por encima de las fluctuaciones. De modo que cuando, por decir de alguna manera, nos arrojen a la vida, ya, hay que vivir, te tiran a la piscina, pues no te quedas ahí a ver si flotas o no flotas, nada. Y para eso hay que aprender a nadar. Es que si me suelto en la piscina y no sé nadar, fijo que me hago, desde luego, pero para eso es las tesis y la educación.
para que cuando te suelten, has estado en una piscinita, ¿no? Que has noviciado muy bien, de las que no cubren. Cuando ya te ponen el mar abierto, tienes que nadar igual que antes. No, es que ahora, no, además el mar abierto se flota mejor que la piscina. Pero es que es mar abierto. ¿Y qué? ¿Tú no sabes ya nadar? Pues sigue nadando. Es que no hay es que. Es que tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya has aprendido a vivir. Por eso es necesario el renunciamiento, porque sin renunciamiento nunca nos vamos a educar para saber vivir. Y no es que tengamos que ser independientemente egoístas ni autosuficientes, pero tenemos que ser capaces de vivir a solas con Dios solo. Es que necesito muletas, pero ¿por qué si no eres coja? Es que como siempre he andado con muletas, pero no porque estuvieras coja, sino porque no sabías andar, ¿no? Ahora que has aprendido, fue a las muletas y a caminar. Sí, cuando a mí me operaron del peroné no hubiera soltado la muleta, seguiría con ella 10 años después, si no me hace falta. Pero como empecé a caminar con muletas después de la operación, ¿cómo le dejo la muleta? Si es que no la necesito. La necesité durante un tiempo hasta que aprendí lo que necesitaba aprender para volver a caminar normal. Y ahora soy libre. ¿Sabéis lo que sería ir por el mundo todavía teniendo una muleta que encima no necesito? Yo creo que sí lo necesito. Fíjate de quien te dice que no la necesitas. Yo me acuerdo que el primer día que el fisio me dijo, deja las muletas, le dije, ¿cómo? Que deje las muletas. Digo, que me la voy a pegar y me vuelven a operar y no tengo ganas de volver a empezar. Que he dicho que deje las muletas, que no me hacen falta. Yo le dije, vamos a negociar. Me dijo, no hay nada que negociar, deja las muletas. Y después de un tiro de afloja conseguí que me permitiera dejar una y quedarme con la otra 3 días más. Y me dijo, al cuarto día que vengas te la voy a quitar, vas a volver a casa sin ella. No hizo falta. Porque yo, como vi que la cosa iba en serio, ya en casa dije, voy a probar a dejarla allí en el rincón, y caminaba sin nada en espacios cortos. Y dije, si es verdad, no me pasa nada. Pero claro, cuando veía el pasillo tan largo, yo decía, muy bien, está allí sin la muleta, y volvía por ella. Y yo decía, pero qué absurdo, si las veces que he estado andando por la celda he hecho muchos más metros que lo que mide el pasillo, pero como me sentía segura, no la quería. Cuando había el pasillo largo y arriba al final decía, voy con ella. Hasta que no sé qué pasó, que me llamaron para algo importante y se me olvidó. Me olvidé totalmente en el rincón. Y después de esto dije, anda, llego hasta aquí sin una muleta y ahora voy a volver a por ella. Y dije, no, pues ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque era verdad lo que me estaban diciendo, no la necesitaban. Y yo me empeñé en mantenerla 3 días más por si las dudas. Pues en la vida espiritual es igual. Cuando te dicen, no te hace falta, fíjate que el que te lo dice no te lo dice con mala idea, sino porque sabe y tiene conocimiento de lo que te está diciendo y no quiere que te estrelles. Entonces te dicen, esto no lo necesitas, no lo necesitas. Te dicen nada, nada, porque es que sabes nada. Y Dios es así, cuando te quita todo, no le chilles, porque si te quita todo es porque no necesitas nada. Le necesitas solo a Él. Y eso Teresa lo sabe. Y por eso con las novicias es inflexible. Cuando dice, se acabó, se acabó. Y ella era así, con ellas, pero primero fue consigo misma, ¿no? Entonces dice esto, que las nuevas responsabilidades, la nueva vida, no las encontrarán eufóricas o replegadas en sí mismas, sino con los pies en el suelo. Y como quería Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, viriles, poseyendo una clara conciencia del valor de las cosas y capaces de no obrar en todo, sino por amor. Porque Teresita era muy consciente de que estaba formando hijas de Santa Teresa, no merengues. Y en eso ella era muy hija de la Santa. Ser hija de la Santa no es ser dura, es ser fuerte, que no es lo mismo. Generalmente la persona dura es porque es débil y tiene que esconder su debilidad detrás de una apariencia de dureza. Y solamente pega mandobres, voces, no sé qué. Y luego no vale para nada. Pero para nada es para nada. Mientras que la persona que es fuerte es mucho más compasiva, mucho más misericordiosa y por eso es firme. Porque además es libre para amar de verdad. No tiene la máscara de la dureza. La persona fuerte no es dura, es fuerte, es recta, es veraz. Y esa es una verdadera hija de Dios y una verdadera hija de Santa Teresa.
Y Teresita nos quiere llevar por ahí, porque el otro camino, el de la dureza, no es de santidad. El yugo del Señor es suave y su carga es ligera. Pero con el yugo suave del Señor nos dice: el que quiera unirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ese es el yugo suave. Negarnos a nosotros mismos. Y dices, caramba, negarse uno a sí mismo es suave. Y dices, pues entonces el día que sea áspero, sí es suave. Porque tú no te niegas a ti misma por negarte a ti misma. Te niegas a ti misma para ir con Él. Y lo que importa es ir con Él. Y si el precio de ir con Él es negarse uno a sí mismo, pues se niega y se queda tan a gusto. Porque la felicidad de estar con Dios es tan grande que cualquier renuncia te parece absurda, te parece ridícula, te parece insignificante. Pero hay que poner los ojos en Él y en la alegría de estar con Él, claro, si no te caes con todo el equipo. Si no, caeríamos en un masoquismo absurdo, en un rigorismo que no conduce a nada, ¿no? Y no es eso. La negación evangélica, el renunciamiento es otra cosa. Con el deseo de renunciarse sin reserva y la certeza de que los mejores medios nada son por ellos mismos, ellas pasarán a través de todo, sencillas y fuertes, no buscando nada más que a su Dios. Esta es una formación fecunda si la hay, que da a las almas un impulso inicial tan poderoso y tan puro que les basta seguirlo para ser fieles a Dios y llegar hasta el final apoyadas en su gracia. Es una formación preciosa que las prepara, esto es lo más bonito, a todas las futuras invasiones del amor. Porque el amor embiste e invade el alma. Y para eso el alma tiene que estar preparada, porque si no casca. Bueno, no, es que Dios en su sabiduría infinita, si ve que el alma no está preparada, no va, porque si no se la carga. Es como no quiere matar a nadie hasta que un alma no está preparada, no la invade, no la embiste. Y claro, la tonta del alma que se queda sin prepararse se lo pierde. Y se pierde lo mejor, lo más grande que le puede acontecer a una persona en esta vida, ¿no? Que es esa invasión de amor y gracia. Porque lo que hemos dicho hasta aquí no es nada más que el pórtico, el portalillo, la entrada a la vida espiritual. Lo segundo se titula así: la fe en el amor, fundamento del camino de infancia. Si no creemos firmemente en el amor que Dios nos tiene, no hay manera de dar un paso. La fe en el amor. Y después nos va a explicar en este capítulo Teresa. Todo él habla sobre el amor, porque estaremos hablando del deseo de Dios, de la libertad del espíritu y del renunciamiento. Y ahora empezamos a hablar de la fe en el amor y del amor todo el tiempo. ¿Cómo es el amor en que Teresa cree? ¿Qué es la fe en el amor? ¿Y cuáles son los consejos de Teresa acerca del amor? Y el amor que Teresa cree es un amor personal, es precioso, es un amor infinito, un amor gratuito, que es lo que más nos cuesta, que sea gratis, y un amor que reclama amor. Y luego nos da dos consejos. Mantener una mirada de fe constante, continua, permanente en el amor. Y este es el mejor de todos, a mí por lo menos ha sido el que más me ha ayudado en la vida, me sé casi de memoria esta página: transformarlo todo en amor. La fórmula mágica. Cuando viene una y te tira una pedrada, hay que transformarlo en amor, dices. Y se puede, sí, y ella nos va a enseñar cómo, por eso es maestra. Y cuando te la están haciendo todos los días, a todas horas, la cusqui las 24 horas del día, y no soportas a esa persona, porque es que es indeseable, insoportable, todos los que te puedes imaginar, pues también hay que transformarlo todo en amor. ¿Y se puede? Sí. Y si tú aprendes a transformar todo lo adverso que puedas encontrar en tu camino en amor, es que la vida te cambia totalmente. O sea, que nos queda lo mejor. No, esta verdad es solo la introducción.